Ok, bueno. Se darán cuenta en el examen, se trabajaron dos elementos ya, que son la parte, en un momento se trabajó la difusividad de líquidos, y la difusividad de gases. ¿Ok? Entonces, y si se dan cuenta, pues realmente la ecuación que se utilizó tanto para líquidos como para gases sigue siendo exactamente la misma. Dijimos exactamente la misma ecuación, el índice de concentración en función de z, y la ecuación no cambió, fue exactamente lo mismo. Si nos dimos cuenta, bueno, hubo un ejercicio en donde aplicamos la parte de líquidos. Recuerden que ahí veíamos un ejercicio de alcohol-agua, evidentemente a temperatura ambiente son líquidos, pero también manejamos un ejercicio que era de propano-aire, metano, propano, no sé, un gas en el aire, y al final era un gas. Entonces, ¿qué fue lo que notamos? Bueno, pues la única variante fue que este valor, el valor numérico de la difusividad, pues es lo único que me cambiaron. Porque de ahí en adelante el proceso que tiene que ver con los cálculos de concentración, las unidades, etcétera, etcétera, todo eso se manejó pues simplemente de manera normal, tal como lo hubiéramos aplicado en cualquier ecuación. Sin embargo, el único parámetro que sufre un cambio es la difusividad. Y bueno, ¿eso qué implica o por qué nosotros tendríamos que tomar en cuenta esa relación o esa característica? Bueno, la razón del por qué nosotros tendríamos que hacer o tomar esa consideración es porque es más que evidente, nosotros dependiendo del elemento que nosotros queramos establecer, pues vamos a requerir hacer el cálculo o hacer los respectivos cálculos para predecir el valor de la difusividad. Por eso yo les decía, bueno, no es tan limitante el hecho de que nosotros estemos trabajando primero con la ecuación y luego poder establecer cuál es la diferencia entre la parte de un líquido y la parte de un líquido. ¿Okay? Vamos a ver. Bueno, esta primera ecuación que nosotros vamos a trabajar nos dice de la siguiente manera, es la denominada, es una derivación muy bien de Navier-Stokes. Y nos dice de la siguiente manera. Dice que la difusividad A, bueno, del componente A sobre B, ahorita vamos a ver qué es el componente A, qué es el componente B. Esa es la primera ecuación. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos dice o qué nos representa esa ecuación? Bueno, esta ecuación básicamente nos está representando que la difusividad, en este caso de un elemento cualesquiera en líquido, eso sí es bien importante, el elemento de A es el elemento soluto, que puede ser un gas, que puede ser un líquido, ¿okay? Y B tiene que ser forzosamente un elemento líquido. ¿Okay? Bueno, eso lo tenemos que considerar en cuenta. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar quién es A y quién es B? Bueno, lo primero, tenemos que recordar ese concepto de disoluciones, en donde nosotros decíamos que, bueno, una disolución está formada por el soluto y el solvente. Y sabemos que el soluto es el que se encuentra en menor proporción. ¿Por qué tenemos que saber eso? Bueno, porque regularmente a nosotros nos dicen, por ejemplo,
una solución 0.1 molar de ácido clorhídrico. Bueno, esa es una forma de verlo, pero también me pudieron haber dicho, por ejemplo, una solución de ácido clorhídrico al 2%. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente la representación de unidades, ¿no? Una me da la osmolaridad, otro en porcentaje, seguramente en porcentaje de volumen, pero al final son o presentan la relación del soluto y el solvente dentro de alguna unidad de concentración conocida. ¿Ok? Eso es la parte importante. Ahora, evidentemente, una vez que nosotros vemos cuál es el elemento que se encuentra en mayor o menor proporción, podemos saber quién es el soluto y quién es el solvente. ¿Okay? A partir de ahí, nosotros vamos a poder calcular la difusividad de un elemento. En este caso, de un gas, ya sea dióxido de carbono, metano, cualquier gas, dentro de una fase líquida, o de un líquido, como puede ser alcohol, acetón, algún elemento que pueda transferirse y que tenga o que interactúe con el elemento líquido. ¿Okay? Bueno, la cuestión que viene es cómo se maneja o cómo se debería de manejar esta ecuación. Bueno, como ustedes se imaginarán, bueno, pues existe este parámetro, que es el parámetro T, que bueno, tiene que ver con la temperatura. Temperatura en Kelvin. Es bien importante. Entonces, puede ser que en el ejercicio, pues yo les doy una temperatura en grados Celsius, bueno, pues hay que convertirla a Kelvin, y eso va a ser bien importante. Lo siguiente, la viscosidad debe estar dada en Pascal por segundo. Y aquí viene importante, porque luego vienen aquí los problemas. Regularmente, nosotros no utilizamos unidades de Pascal por segundo, sino lo que ocupamos son unidades que son incluso kilogramos sobre metro segundo, que al final son el equivalente a esto, pero también podemos ocupar la unidad que, por ejemplo, puede ser el poise o el centipoise. Y bueno, lo importante no es solamente saber qué unidades se ocupan, sino saber cuál es su equivalencia. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que en ocasiones, ¿verdad?, puede ser que el ejercicio venga directamente de las unidades que yo requiero, pero también puede ser que estemos hablando de otra unidad diferente. Entonces, imagínense que yo quiero hacer un cálculo de la equivalencia entre un poise y el Pascal por segundo. Bueno, pues yo tengo que saber a qué es equivalente, ¿no? Entonces, en este caso, un poise es el equivalente a 0.1 kilogramos sobre metro segundo. ¿Eso para qué lo vamos a ocupar? Bueno, en su momento nosotros habíamos recordado que yo lo puedo colocar en forma de casilla, en donde yo puedo decir que un poise es el equivalente a 1 kilogramo metro segundo. Entonces, nos va a ayudar en determinado caso a realizar las conversiones respectivas que yo pudiera estar necesitando. Ahora, estas unidades que nosotros tenemos aquí, que son el kilogramo metro sobre segundo, es el equivalente a Pascal por segundo. Entonces, para que lo vayan relacionando, el poise es eso. Bueno, ahora, ¿qué es un centipoise? Bueno, pues un poise es 1 por 10 a la menos 2 poise. ¿Ok? ¿Por qué sabemos que es por 10 a la menos 2? Bueno, como la palabra centi tiene que ver con una centésima. Entonces,
Si, por ejemplo, un centímetro es una centésima parte del metro, entonces un centipoise es una centésima parte de un poise. ¿Okay? Eso va a ser bien importante. Ahora, ya con estos parámetros ya nos estamos metiendo en un problema. Ustedes me dirán, ¿por qué nos estamos metiendo en un problema? Bueno, porque cuando nosotros decimos que debemos de hablar de la viscosidad y debemos de hablar del volumen en específico, bueno, nosotros tenemos que recordar que hay una gráfica que nos representa que a medida que aumentamos la temperatura, la viscosidad va a sufrir un cambio. Y regularmente lo que ocurre es que a medida que nosotros aumentamos la temperatura, la viscosidad disminuye. Y eso sucede para muchos de los fluidos, ya sean newtonianos o no newtonianos, se comportan de esta manera. Y la explicación es bastante sencilla. Bueno, cuando nosotros aumentamos la temperatura, aumentamos la vibración molecular y eso, la vibración permite movilidad molecular. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, básicamente que un fluido caliente, donde sus moléculas se encuentran en mayor vibración, las moléculas pueden desplazarse o pueden moverse con cierta facilidad. Ahora, si se dan cuenta, yo en la ecuación no anoté de quién o a quién pertenece la viscosidad, pero es más que evidente, la viscosidad debe de pertenecer al elemento líquido del que yo esté hablando. ¿Okay? En este caso puede ser la viscosidad, por ejemplo, del agua. Si el agua fuera mi solvente, la viscosidad del alcohol. Si el alcohol fuera mi solvente, bueno, es precisamente ese elemento el que yo debo de tomar en cuenta. ¿Okay? ¿Qué otra característica o qué otra consideración debemos hacer? Bueno, por ahí aparece un dato bastante interesante que es VDA. Ustedes me dirán, ¿qué es VDA? Bueno, la palabra VDA se relaciona con el volumen molecular y sus unidades deberían estar en metro cúbico por kilogramo mol. ¿Okay? Es bien importante porque a veces eso se nos pasa por alto y cometemos ciertos errores. Ahora, ustedes me dirán, bueno, está bien, podemos ocupar el volumen molecular, pero ¿de dónde o cómo? Yo voy a hacer el cálculo de la difusividad, ¿ok? Porque esa es la parte más importante. Nosotros sí, ya vimos que evidentemente se requiere un volumen molecular, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere ese denominado volumen molecular y cómo nos va a impactar sobre los campos? Bueno, lo primero que debemos de saber es cómo, de dónde lo vamos a sacar. Bueno, lo primero que deben de saber, este volumen molecular se obtiene directamente de tabla. Claro, pero hay que explicar cómo o de qué manera esas tablas fueron consideradas o fueron generadas para poder entender si en determinado caso nosotros tenemos un elemento que no sea equivalente o que no corresponda o que no lo tengamos en lista, bueno, pues de qué manera yo podría ajustar de alguna manera ese dato o de qué manera podría calcular. Bueno, vamos a ver. Lo primero que debemos de considerar es que este volumen molecular me representa para un kilomol cuánto espacio requiere o cuánto espacio necesita dicha molécula para poder estar presente, para poder estar disponible. Bueno, pero ¿cómo lo vemos? Bueno, vamos a ver. Vamos a verlo de esta manera. Si nosotros tenemos un átomo, un solo átomo que se encuentre por ahí, bueno, pues sabemos que ese volumen molecular me representa cuál es el espacio que requiere esta molécula para poder estar ahí. Ese es su volumen molecular. Ustedes dirán, ¿por qué es importante conocer el volumen molecular? Bueno, nosotros decíamos, si nosotros consideramos que en determinado caso hay un elemento que sea un elemento filtrante, que sean
medios laminares, es decir, un fluido que se esté moviendo de manera laminar, bueno, pues toma mucha importancia el hecho de que nosotros conozcamos cuál es el volumen molecular o cuál es el volumen mínimo que requiere esa molécula para poder estar presente. ¿Por qué? Bueno, porque cuando esta molécula quiera difundirse, su tamaño, su volumen equivalente, va a ser bien importante para poder establecer qué tan fácil o qué tan difícil se puede estar desplazando a través de los poros o a través de las láminas del fluido. ¿Ok? Eso va a ser bien importante. Bueno, pero en este caso estábamos hablando solamente de un átomo. Evidentemente, la consideración que se debe de hacer es que, bueno, cuando un átomo se enlaza a otro átomo, pues depende del tipo de enlace, que puede ser un enlace simple o puede ser un enlace doble, su comportamiento es completamente distinto. ¿Ok? Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué el comportamiento de un enlace doble y un enlace simple son completamente diferentes? Bueno, es sencillo, es fácil de entender. Cuando nosotros decimos que tenemos un enlace simple, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros recordamos de nuestras clases de química, bueno, pues nos decían que un enlace simple, sí es cierto, es un enlace en donde se comparten electrones, claro, pero además de eso, es un enlace que nosotros podríamos llamar, en cierta medida, es un enlace flexible. ¿Y nosotros cómo sabemos eso? Bueno, por ahí nos dieron una clase que era la clase de química, de isomería molecular, y me decían que sí, en efecto, cuando nosotros tenemos un enlace simple, las moléculas que se forman pueden estar presentadas en el espacio de manera distinta. ¿Por qué? Porque un enlace simple tiene cierta flexibilidad y permite cierta posibilidad de giro molecular, llamémosle así. Y eso seguramente les vendrá a la mente cuando nosotros hablemos, por ejemplo, del compuesto. Podríamos colocarlo de esta manera. ¿Okay? Ese es un elemento cis o trans. Y tenemos este otro elemento, ¿no? Que es un carbono doble. Un enlace, vamos a colocar el H por aquí. El H por aquí y el OH por acá. Bueno, eso es más o menos, me imagino que les hará recordar. Que bueno, los enlaces dobles pueden generar dos opciones, como un sistema en cis y un sistema trans. Bueno, pero ¿qué pasa con los sistemas de enlace simple? Bueno, de hecho los enlaces simples, por ejemplo, pudiéramos tener un compuesto como este, imaginemos que sea un OH. Estos elementos pueden estar rotando sin ningún problema porque el enlace es lo suficientemente flexible. Y seguramente ya lo están viendo y lo están revisando también en el FTIR. Cuando nosotros le proporcionamos cierta energía molecular, pues esos enlaces tienen la posibilidad de estirarse, de flexionarse de cierta manera, depende de la energía de activación que tenga cada enlace. Entonces, ¿por qué es importante saberlo? ¿Por qué es importante conocerlo? Bueno, porque precisamente si nosotros decimos que el volumen molecular representa el espacio requerido para que la molécula pueda existir, pero en el caso de un enlace simple y un enlace doble, es el espacio necesario para que esta molécula se pueda mover, es de entenderse que un sistema de enlace doble va a requerir más espacio para poder moverse que un enlace simple. ¿Se entiende por qué? Porque dice no hay esa flexibilidad que tiene el sencillo de poderse moverse y acomodarlo. Así es. Y se adapta como al espacio, a la espacio mejor que hay. disponible.
Entonces, esta flexibilidad le permite poder moverse e incluso comportarse como el propio elemento puro. Mientras que de este lado, este elemento rígido, que es un enlace doble, pues ya le cuesta más trabajo girar, y eso implica, imagínense, este es como un tráiler que tiene su remolque atrás, pero es un remolque chiquito. Y este es como un camión, un rabón, un camión largo, que bueno, aunque sí tiene cierta conducción, bueno, pues siempre el que trae remolque puede moverse con mucha más facilidad que este de acá. Este de acá tiene que tener cuidado al dar las vueltas, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo vemos en un camión, pues ahora imagínense en moléculas que tienen la posibilidad de flexionarse y moléculas que no. Pues es más que evidente, a medida que yo voy aumentando el nivel energético o el grado de complejidad del enlace, el enlace se vuelve más rígido y por lo tanto le va a costar más trabajo moverse a través de las moléculas, en este caso de las moléculas de un fluido. ¿Okay? Eso es lo que nosotros debemos de considerar. Otra cosa que nosotros debemos de considerar es el tamaño molecular. ¿Por qué? Bueno, seguramente ustedes ya han investigado el peso molecular de su sustancia. ¿Cuál es el peso molecular de su sustancia? Sí, solo me acuerdo que llevaba un 6. Bueno, está bien. Vamos a dejarlo así de esta manera, pero bueno, lo que quiero es que establezcamos también. Bueno, por ejemplo, imaginemos que entre el azul, el rojo y el amarillo, pues el colorante azul es el que tiene el mayor número de moléculas y por lo tanto es el que tiene mayor peso molecular. De ahí viene el rojo, que tiene un peso molecular mayor, y posteriormente el azul. El peso molecular es un indicativo, no de manera directa, pero sí de manera proporcional, del número de átomos que contiene. Y por lo tanto, el peso molecular nos habla también de cuál sería entonces su volumen molecular también. ¿Okay? Eso va a ser bien importante. Entonces, por ejemplo, yo les preguntaba respecto al peso molecular, porque por ejemplo, aquí la parte interesante era poder comparar las dos sustancias y poder hacer una previsualización. Que ustedes me dijeran, bueno, mira, la penicilina o la ampicilina tiene un peso molecular de 290 y el colorante tiene 400. Ya por el puro peso molecular podemos empezar a deducir cuál de las dos sustancias tiene una difusividad más alta o más baja. ¿Por qué? Porque, bueno, es más que evidente, el peso molecular me representa cuántos números de átomos hay, no me representan el acomodo, claro, pero sí me representa cuántos hay y podemos empezar a previsualizar cuál sería el volumen molecular más alto de las dos sustancias. De igual manera, bueno, la tabla que les voy a proporcionar, además de eso, les va a proporcionar información en cuanto a la conformación geométrica. Por ejemplo, en el caso de enlaces carbono-carbono, que son enlaces dobles, bueno, pues hay un volumen específico para carbonos que se encuentra en el enlace doble. Hay un volumen específico para enlaces carbono-hidrógeno. Hay un volumen específico para esas regiones. Hay un volumen específico para grupos funcionales OH. ¿Por qué? Bueno, porque al final, cuando sumo los volúmenes moleculares de la sección central, más este enlace, más este otro enlace, voy a obtener cuál es la representación de esa molécula en el espacio para poder saber de qué manera va a impactar en si se puede mover o no con gran facilidad dentro de los átomos. Entonces, eso va a ser bien importante que nosotros vayamos previsualizando esto. Ahora, ¿por qué les hablo de cómo se dedujo? Bueno, desafortunadamente la tabla no tiene todos los datos que se requieren. Por ejemplo, nosotros tenemos volumen atómico para el carbono, para el hidrógeno, para el oxígeno, nitrógeno, para el azufre incluso, pero bueno, puede ser que alguno de los elementos que no estén en listas
esté dentro de sus moléculas. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, pues considerando que tiene que ver con el número de electrones, el tamaño de la molécula, podemos hacer una correlación, ¿no? Que entre más sea su número atómico, mayor será el número de electrones disponibles y por lo tanto el espacio, el volumen molecular que requiere va a ser proporcional. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, yo hice un análisis entre algunos compuestos, fósforo, carbono, nitrógeno, oxígeno, y me di cuenta que sí, en efecto, a medida que nosotros aumentamos su número molecular, sabemos que en la tabla periódica me está indicando que aumenta el número de electrones. Bueno, pues hay una relación directa entre el número de electrones y el volumen molecular que es capaz de alcanzar o es capaz de proyectar la molécula. Porque al final es eso, es el volumen que proyecta la molécula al momento de estarse moviendo a través del medio. Eso es lo que debemos tomar en consideración. Bueno, ¿hasta ahí todo bien? Bueno, ya dijimos que se va a obtener de tablas. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, claro, antes de pasar al siguiente tema. Vamos a previsualizarlo, vamos a ir viéndolo y desde luego vamos a ir estableciendo de qué manera podríamos estar haciendo algunos cálculos, algunas aproximaciones del valor de la difusividad. ¿Por qué les digo que aproximaciones? Bueno, porque de momento esta es la primera ley, el primer acercamiento de los valores de difusividad, pero vamos a ver que no es lo suficientemente buena. Ajá. Y ustedes me dirán, ¿por qué se dice que no es lo suficientemente buena? Bueno, esta ecuación solamente está considerando que la temperatura y la viscosidad influyen sobre si un elemento se va a difundir o no. Pero, ¿será suficiente? Ejemplo, si yo, por ejemplo, agrego aceite y agua, con el conocer el volumen molecular del aceite y la viscosidad del agua, ¿será suficiente para saber a qué velocidad se difunde? ¿Por qué no? Porque no se está tomando en cuenta la interacción en que un elemento es polar y el otro es no polar. Entonces, esta ecuación es hasta cierto punto deficiente, pero bueno, nosotros la vamos a tomar como base porque quiero que ustedes vayan practicando la parte de cálculos, la parte numérica, y ya posteriormente, ya que pasemos a la ecuación, la respectiva, la ecuación de Wilkie-Chang, que es la que vamos a estar utilizando, bueno, pues para ustedes va a ser bien sencillo poder hacer el cálculo respectivo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un pequeño ejercicio. En este caso, vamos a considerar algún elemento que se nos pueda ocurrir. En este caso vamos a tratar de tomar valores reales, eso es más que evidente, y vamos a considerar el cálculo de la difusividad de alcohol en agua. En este caso alcohol vamos a colocar esta parte de aquí. ¿Cómo se llama este alcohol? Metano. ¿Ok? Lo vamos a representar de esta manera para que ustedes, sobre todo para que ustedes vean qué tipo de enlaces yo debo de estar considerando de lo que me indica la tabla. ¿Ok? Bueno, evidentemente para poder hacer esos cálculos ustedes requieren cierta información, que así como que a decirles así calculenlo ya, pues no, todavía no. Primero hay que establecer una temperatura a 298 Kelvin. Okay. ¿Qué otra información se requiere? Bueno, acá me dice que requiero la viscosidad, en este caso la viscosidad del agua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues vamos directamente a una página de internet, y vamos a ver cuál es la viscosidad del agua, o si existe alguna tabla matemática que nos pueda presentar este dato. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver, existe por ejemplo esta tabla que me dice que a una temperatura en grados Celsius existe determinada densidad, determinada viscosidad, por 10 a la 3 del agua. Entonces aquí me dice, por ejemplo, que a 0 grados su viscosidad es de 1.785, a 5 grados, a 10 grados, a 15 grados, a 20 y a 25 grados. Bueno, ahorita afortunadamente para ustedes pues estamos seleccionando un valor que se encuentra directamente en tabla. Pero ¿por qué hay que recordar eso? Bueno, porque si no existiera, que bueno, incluso podemos cambiarlo, vamos a colocar otro valor numérico, porque al final es ver los retos mayores en clase y ya ejercicios más sencillos en el examen. Bueno, tenemos que manejar datos ligeramente diferentes para poder generar 1.59, 1.002 y 0.89. Entonces me faltaría un dato, ¿verdad? Que sería de 30 grados, para que nosotros podamos, mediante el uso de la interpolación, calcular ese dato. ¿Okay? Y esto tiene toda la intención. Tiene toda la intención de que yo les dé esa información. ¿Por qué? Bueno, recordemos que su plan experimental está a evaluar cuál es la absorción a 10 grados, cuál es la absorción a 30 grados y cuál es la absorción a 50 grados. Ustedes la van a hacer a 3 temperaturas. De momento solamente estamos analizando una, que es 300 grados. ¿Eso a qué es equivalente? ¿Cuál? 300 Kelvin, ¿a qué es equivalente en grados Celsius? grados Celsius, ¿cierto? De manera general, de manera rápida. Sé que puede ser un poquito diferente, pero sabemos que la temperatura en grados Celsius hay que sumarle 273 para convertirlo en Kelvin, y eso significa que entonces la temperatura que busco es 27 grados Celsius. Bueno, eso es esta primera tabla, ustedes la están requiriendo, porque vamos a requerir calcular la viscosidad a esa temperatura en específico. Ya la temperatura ya está en Kelvin, eso ya no tengo que hacer nada más, pero lo que sí tengo que hacer es hacer el cálculo del volumen molecular. Ahora, ¿cómo voy a hacer ese cálculo del volumen molecular? Bueno, pues aquí les voy a proporcionar una tabla que, bueno, yo voy a tratar de abarcar los más elementos que pueda, pero bueno, desde luego puede ser que su sustancia, que por eso es importante que ustedes ya la tengan bien establecida, ustedes ya me digan, vamos a ver que mi sustancia tiene azufre, denme el dato del azufre. Bueno, pero bueno, vamos a dar los más generales. El carbono y su volumen atómico, en metro cúbico sobre kilomol. Ahí está. El carbono tiene un volumen de 14.8, el hidrógeno de 3.7, el oxígeno de 7.4. Pero aquí hay que aclararlo. Ese volumen está especificado para enlaces simple, enlace doble
que es el que podríamos haber encontrado, por ejemplo, me dice por acá que en grupos carbonilos o en aldehídos o en cetones. Entonces aquí vamos a agregar carbonilos o cetones, para que ustedes más o menos recuerden, ¿no?, que los carbonilos son este enlace carbono-oxígeno o carbono doble enlace. ¿Por qué va a ser importante? Bueno, como les decía, pues tienen que considerar qué tipo de enlace tiene su molécula. Entonces, hay que considerar eso. ¿Qué otra sustancia tiene aquí? Bueno, de momento nada, pero vamos a agregar la parte del azufre, por si su elemento tiene azufre, toda la parte de colorantes. Tiene azufre, 25.6, puede contener cloro o puede contener también sodio, porque eso es lo que les decía. Vamos a necesitar seguramente sodio, pero no lo tenemos disponible, entonces vamos a tener que hacer un ligero ajuste. Agregamos el cloro, que es de 24.6, el nitrógeno, dependiendo del tipo de enlace, es 15.6, 10.5 o 12. Ustedes se preguntarán por qué hay varios. Bueno, cuando es enlace doble es 15.6, para un enlace simple es de 10.5 y para un enlace, por ejemplo, entre nitrógeno y hidrógeno, tengo entonces un volumen de 12. Es completamente diferente. Bueno, ahí tenemos ya ejemplos de volúmenes moleculares, volúmenes atómicos, en este caso porque no son las moléculas, son de un solo átomo solamente. Y a partir de esta información, yo les voy a pedir que calculen la difusividad del metanol en agua. Entonces, vamos a hacerlo juntos, porque bueno, esa es la idea. La clase es para que nosotros resolvamos juntos y ya posteriormente, cuando nosotros lleguemos al examen, bueno, ustedes lo pueden hacer rápido, sin ningún problema. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a calcular? ¿O de qué manera vamos a comenzar? Bueno, pues en base a la fórmula, que ahí ya dejé intencionalmente, bueno, pues yo requiero calcular la temperatura. La temperatura ya está bien definida, son 300 Kelvin, no hay más. Pero bueno, si el profesor se le ocurriera ponerle el Celsius en Fahrenheit, hay que hacer la conversión respectiva. Bueno, lo siguiente, hay que calcular la viscosidad de B a la temperatura de 300 Kelvin. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo primero, pues hay que saber, tengo que tener una tabla más o menos como esta, y dada esa tabla, pues voy a hacer un proceso de interpolación. Bueno, espero que no se les haya olvidado. Nos dice que Y es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 por X menos X1 más Y. ¿Sí la recuerdan? Y lo que vamos a hacer es entonces establecer que si este elemento fuera X1, si este elemento fuera X2, si este elemento fuera Y1, y este fuera Y2, pues ¿cuánto vale entonces la viscosidad a 27 grados Celsius? Y bueno, para fortuna mía, pues yo tengo ya una aplicacioncita en la Texas que sirve para interpolar. Por 85.32. Okay.
0.8532, ¿ok? ¿Todo bien acá? ¿Muy bien? ¿O apenas estabas en proceso? Qué importante, si el celular no les es suficiente, pues tráiganse su calculadora, aunque sea la normalita, ¿no? Para que puedan trabajar. Entonces, 0.8532. ¿Qué unidades? Bueno, no dice. A ver, lo tengo por acá. Bueno, dice que las unidades son Newton segundo sobre metro cuadrado. ¿Es algo conocido? A ver, chequen en la calculadora a ver qué les da. Ahí recuerden, conceptualmente, Pascal es igual a fuerza sobre área. Y Pascal entonces es Newton sobre metro cuadrado. Entonces, esta unidad que nosotros tenemos aquí es Pascal por segundo. ¿Ok? Entonces, las unidades que vienen acá. Pero mucho cuidado porque aquí nos faltó algo, que es este por 10 a la 3. Aquí debería quedar por 10 a la menos 3 Pascal por segundo. Ok, ya tenemos la temperatura, ya tenemos la viscosidad. Ahora lo que vamos a hacer es calcular cuál es el volumen de agua. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, ya tenemos la tabla que me está representando básicamente que en base a la sustancia que yo esté manejando y su fórmula molecular, yo voy a establecer su volumen molecular. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, de la misma manera en que yo haría un peso molecular. ¿Cómo establezco el peso molecular de ese compuesto? Vamos a ver. Entonces, el peso molecular, si yo quisiera calcular el peso molecular del componente A, pues yo tendría que decir, bueno, mira, este tiene un carbono, su peso molecular es de 12 y solamente tiene un carbono. ¿Estamos de acuerdo? Más, tiene un oxígeno, el oxígeno tiene un peso molecular de 16 y solo tengo un oxígeno. Y el hidrógeno tiene un peso molecular de 1 y de hidrógenos tengo 4. Entonces de ahí puedo sacar el peso molecular. El peso molecular entonces 12 más 16 más 4. ¿Eso cuánto nos da? 32 gramos sobre gramo mol o kilogramos sobre kilogramo mol, si es que así lo requiere. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto al peso molecular. Bueno, pues el volumen molecular es exactamente igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues por ejemplo, esta primera sección, ¿estamos de acuerdo? Me representaba al carbono. Esta me representaba al oxígeno y esta me representaba al hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo primero, vamos a establecer cuál es el
volumen atómico del carbono. Nos vamos a la tabla y nos dice que el volumen atómico es 14.8. Podemos agregarle unidades para que no se nos olvide. ¿Cuántos carbonos hay? Uno. Más del oxígeno. ¿Qué sabemos del oxígeno? Bueno, pues dice acá que su volumen atómico, si fuera un enlace simple, doble o en carbonilocetona, se tendría que tomar un volumen atómico de 7.4. Sí, es un enlace simple, entonces sí, perfecto. Debe ser entonces un volumen de 7.4 metro cúbico sobre kilomol. ¿Cuántos? Pues hay uno. Más. ¿Cuál es el volumen molecular del hidrógeno? Pues ahí solamente hay una opción que es 3.7 metro cúbico sobre kilomol. ¿Cuántas veces? 4. Entonces, hacemos la operación, que en este caso ya no está tan fácil porque hay que multiplicar 3.7 por 4. ¿no? Entonces, aquí nos daría 14.8 más 7.4 más 3.7 por 4, ¿cuánto nos resulta? 14.8. 14.8. Todo esto está en metro cúbico sobre kilomol. ¿Ok? 37. ¿Cuánto nos da en total? 37. 37 cerrado. Metro cúbico sobre kilomol. Okay. Ya tenemos el peso molecular. Entonces, ahora sí, ya que sabemos cuál es su volumen, el volumen de la molécula, ya que sabemos la viscosidad del fluido y ya que sabemos su temperatura, pues entonces ahora sí, ya podríamos hacer el cálculo de la difusividad. Y para ello, pues simplemente incluimos valores. Y nos diría que la difusividad de A en B es igual a 9.96 por 10 a la menos 6 por 300 Kelvin. Aquí no se esfuercen en cumplir qué unidad es, no, ¿por qué no se cancela? No, olvídense de eso. Ya la constante cancela las unidades si las metemos en esa restricción. Ya no hay que hacer con eso. ¿Okay? Si lo metemos en las unidades correctas, nos va a dar un resultado bien. Aquí vamos a ingresar 0.8532 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Y finalmente el volumen molecular, el volumen atómico, de 37 metro cúbico sobre kilomol. Ahí está. ¿Ok? El resultado, ¿en qué unidades nos va a dar? Que son las unidades típicas de la difusividad, ¿no? No se las sí, lo que decía yo. Está bien pendiente. Será menos 16. $9.46 por 10 a la menos 12
No sé, ¿qué estás calculando? 9.46 9.46 por 10 por 10 a la menos metro cuadrado sobre segundo. Aquí, ¿por qué yo anoté este valor? No es que ese sea el resultado. Ese es el valor real. ¿Hay diferencia? Pues sí, hay diferencia porque esta ecuación solamente nos aproxima, pero nos aproxima de manera errónea. Ajá. Y ahí lo podemos ver. Este valor que nosotros tenemos de este lado derecho, es el valor que podríamos llamar experimental. Y este es el valor aproximado. ¿Se parece? Pues no. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar de ecuación. Vamos a utilizar ahora la denominada ecuación de Wilk-Chang. Entonces este es un valor obtenido. Que esa es la que ustedes van a ocupar, por eso quiero que ustedes vayan viendo cómo hacerlo, porque en determinado caso, cuando ustedes metan esta información, la información de esta clase a su documento, no lo van a hacer con esta ecuación, lo van a hacer con la ecuación de Wilk-Chang. Por eso es importante que se mencione. Este primer ejercicio, recuerden, es para acostumbrarlos a ustedes cómo ir haciendo los cálculos, cómo hacer la suma de los volúmenes moleculares, y ya posteriormente vamos a ver la ecuación, la que es la buena. ¿Ok? Entonces, la ecuación de Wilk-Chang se escribe de la siguiente manera. Nos dice que es igual a 1.173 por 10 a la menos 16. Aquí aparece este término, vamos a ver qué significa. Peso molecular. Bien. Ese es. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿La ecuación de qué? ¿Cómo se Perdón. escribe? Esta es la denominada ecuación de Wilk. De Wilk-Chang. ¿Ok? En esta ecuación vamos a confiar más y ahorita vamos a ver por qué. Hay algo en la primera aproximación que pues no fue tan bueno, pero vamos a volver a intentarlo ahora con esta nueva ecuación que es la denominada ecuación de Wilk-Chang. ¿Ok? ¿Qué parámetros nuevos aparecen? Bueno, aparece este parámetro que es MdV, diferenciarlo de μ más adecuadamente, que tiene que ver con el peso molecular de B. ¿Quién es B? ¿Soluto o solvente? El solvente. El peso molecular del solvente. Esta ecuación considera que el peso molecular del solvente es importante. Y sí, evidentemente. Si tenemos un solvente con un peso molecular muy grande, ¿qué pasa? Es muy viscoso. Bueno, vean matemáticamente qué representa. Si el valor numérico del peso molecular aumenta, ¿qué sucede con la difusividad? Es mayor, porque es proporcional. Está de manera directa. Si la temperatura aumenta, la difusividad va a aumentar también. Eso es lo que vemos en la ecuación. Pero por el contrario, a medida que la viscosidad aumente, pues la difusividad va a ser mayor, va a ser menor. Si el volumen molecular, el volumen de la molécula es grande, pues la difusividad va a ser menor. Y tiene mucho sentido, porque sí, si la molécula es muy grande y quiere moverse por un espacio muy chiquito, pues no, le va a costar mucho trabajo. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Todo va en esa parte. Aparece otro parámetro, que es este parámetro de aquí. Este parámetro es el parámetro
de asociación. Y este se relaciona precisamente con lo que veníamos mencionando. Bueno, en muchas ocasiones no se considera cuál es la relación, cuál es la interacción entre el soluto y el solvente. Bueno, pues ese parámetro de asociación precisamente nos va a decir o nos va a hablar de qué manera interactúa el soluto y el solvente. Entonces, si su interacción es buena, el coeficiente de asociación va a ser un valor alto, como en el caso del agua y el alcohol. Tienen parámetros de asociación altos porque tienen buena afinidad, los dos son polares. Pero por el contrario, si yo quisiera poner una grasa y un agua, pues el parámetro de asociación va a ser un valor bajo. Y entre más bajo sea el valor, pues su difusividad va a ser también más pequeña. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Ahora, vamos a darle algunos tips para poder saber bajo qué circunstancias o de qué manera yo podría asignarle este valor. Nos dice que el parámetro de asociación para el agua es igual a 2.6. Es decir, que el agua, la mayoría de las veces, cuando se ocupa con elementos polares, tiene un valor de 2.6. Pero vamos a tener varios elementos. Por ejemplo, el parámetro de asociación para este elemento, que es el metanol, es de 1.9. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué me dan los dos datos? Bueno, porque ya habíamos dicho. Puede ser que yo les esté pidiendo que calculen cuál es la difusividad del alcohol en el agua. Pero puede ser que yo se los pida al revés. Calcúlame ahora cuál es la difusividad de agua en alcohol. ¿Qué va a cambiar? Pues muchas cosas. Porque sabemos que si uno está en mayor proporción, pues entonces debo de calcular el peso molecular del que esté en mayor proporción y debo de utilizar el parámetro de asociación del que se encuentre en mayor proporción. En este caso yo no les estoy diciendo quién está en mayor proporción, pero ya en el examen yo les puedo decir, mira, necesito que me calcules la difusividad del agua en alcohol o del alcohol en agua. Y entonces la cuestión se vuelve más compleja. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos de esa manera, entonces tendríamos que tener una tabla que me represente cómo varía la viscosidad del alcohol en función de la temperatura. Se vuelve más complejo. Bueno, pero bueno, lo que estamos tratando de buscar es ver si esta ecuación, la ecuación de Wilkie-Chan, se acerca en mayor medida al valor experimental. Bueno, ¿qué parámetro adicional necesitamos calcular si queremos volver a hacer el cálculo de la difusividad del alcohol en agua a la misma temperatura, pero ahora usando la ecuación de Wilkie-Chan? ¿Qué necesitamos ahora? Los dos parámetros. El parámetro de asociación. Primero el peso molecular del solvente. ¿Quién es el solvente? Del agua. ¿Cuál es el peso del agua? 18 gramos sobre gramo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Bueno, pues este valor, que es el valor de la coeficiente de asociación, va para el solvente.
¿qué valor debo de utilizar en esta ocasión? 2.6. 2.6. Entonces, aquí estamos estableciendo también que el parámetro de asociación para el agua es de 2.6. Ese valor 2.6 es un valor adimensional, no hay ningún problema. Ese valor regularmente se les proporciona. Lo que sí es seguramente el peso molecular, pues sí hay que establecerlo, dependiendo del solvente que se esté trabajando, ¿no? Bueno, entonces, pues ya la mayoría de los datos ya tenemos. Lo más complicado es el cálculo del volumen molecular, pero bueno, ese ya lo tenemos. Entonces, vamos ahora a hacer el cálculo utilizando la ecuación de Wiener. Nos dice entonces que la difusividad de A en B debe ser igual a 1.173 por 10 a la menos 16 por 2.6 por 18 elevado a la 1 medio por 300 Kelvin, recuerden que las unidades siguen siendo las mismas, sobre la viscosidad de B. Y lo mismo, debe ser en pascal por segundo. 0.8532 por 10 a la menos 3 pascal por segundo, multiplicado por el volumen molecular, que es 37 metro cúbico sobre kilogramo mol, que eso las unidades nos las da la tabla, pero este valor elevado a la 0.6. Y ustedes me dirán, bueno, ya bien sencillo, lo meto en la calculadora, aunque no lo creo. Ya teniendo todos los datos, aún así los alumnos se equivocan. Porque no es tan fácil meterlo en la calculadora, hay que tener mucho cuidado con dónde colocar el paréntesis, que no se les olvide elevar a una potencia específica, porque de lo contrario no nos da el valor. Revise si estaba grabando todavía. Me sale 3.23 por 10 a la menos 11.
puede ser el problema. Este dato que tenemos aquí es para 15 grados Celsius. Entonces, puede ser que varíe, pues sí, porque la viscosidad es completamente diferente, ¿no? Sí. Este dato es experimental, pero a 15 grados. 3.23 por 10 en la termociencia. Ajá. Okay. Entonces, 3.23 por 10 a la menos 11 metro cuadrado sobre segundo. Okay. Bueno, pero eso está a 27 grados. Si quisiéramos hacer una comparación, pues tendríamos que hacer el cálculo a 15 grados para ver si realmente se parece al valor experimental. ¿Okay? ¿Quieren intentar eso, hacerlo a 15 grados? Para ver cuál de las dos ecuaciones tiene mejor aproximación. Esa es la idea. Recuerden que es lo que estamos buscando, ver cuál de las dos ecuaciones tiene una mejor aproximación para saber cuál ocupar. ¿Qué es lo que va a cambiar cuando yo cambie la temperatura? La viscosidad. Entonces lo vamos a marcar por aquí, la viscosidad tiene que cambiar. ¿Qué otra cosa? La de 300. El valor de 300. Estas dos cosas deben cambiar. ¿Por qué se los aclaro? Bueno, mis alumnos se equivocaron. Cuando yo les pedí que calcularan a 50, 30 grados, volvieron a hacer el cálculo de la viscosidad, pero se les olvidó cambiar. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Si vamos a cambiar a 15, pues entonces ese parámetro ya no es 300, hay que restarle 2 unidades, sería 288 ahora. Aquí se va a cambiar por 288 y este valor de la viscosidad, pues ahí sí está reportado, sería 1.139 por 10 a la menos 3 Pascal por segundo. ¿Okay? Con esos cambios, yo estaría haciendo entonces ahora el cálculo respectivo a 15 grados. Ahora lo cambiamos. ¿Cuánto va a ser? Eso es 15. ¿Y ahora cuánto va a ser? A 15. A 15 para comparar el experimental a 15. Aquí calculamos a 27, ¿no? La más baja. Más cercano al valor estimado. Era 2.32. Por 10 a la menos 11. Que es idéntico, pero se va aproximando. Entonces sería 2.32 Por 10 a la menos 11. a la menos 11 metro cuadrado por segundo. Que bueno, comparado con este valor, si bien es cierto, no es igual, pero ya se está acercando cada vez. Bueno. ¿Hasta ahí está bien? Bueno. Recuerden que si nosotros cambiáramos de sustancia, el proceso de cálculo lo que nos afectaría sería a qué temperatura y volver a hacer el recálculo del volumen molecular. Entonces, no nos afectaría grandemente. ¿Por qué se los comento? Bueno, vamos a ver ahora, para que les
práctica, llamémosle así, que podamos hacer dos cálculos diferentes. ¿Ok? En este caso, bueno, estos datos los voy a dejar porque seguramente se van a ocupar todavía. Esto ya no lo vamos a ocupar porque ahora vamos a cambiar de sustancia. Y pues entonces va a ser importante volver a hacer algunos cálculos. ¿Ok? Bien. En este caso les voy a pedir que calculen la difusividad de la acetona que es CH3 a 298 Kelvin. Serían 25 grados Celsius. ¿Ok? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, evidentemente la estructura molecular ya no va a ser esa, va a ser otra completamente diferente. Y vamos a hacer dos cálculos distintos. Vamos a hacerlo a 298 y a 50 grados Celsius. ¿Ok? Estos dos valores. Ya vimos qué es lo que hay que hacer en caso de que yo requiriera volver a hacer el cálculo, cambiar estos dos datos. Y seguramente van a requerir más datos dentro de la tabla. Hasta la complemento, no se preocupen. Bueno, entonces de manera intencional, porque recuerden que ustedes van a trabajar a 10, 30 y 50 grados. Entonces, una de las tareas que se les va a quedar el día de hoy es que ustedes con su sustancia, colorante, su medicamento, calculen cuál es su difusividad a las tres temperaturas a las que van a trabajar. Entonces, por eso les decía, pues yo necesito que ustedes me digan si les falta algún compuesto por considerar dentro de la tabla. 30 y 50. Sí, a 10, 30 y 50.
aquí entre los exámenes van a venir que calculen ese, nos calcular la difusividad. La difusividad. Vamos a aumentar la ¿Es a la 3 o a la -3? ¿dónde? En la difusividad. Aquí es por 10 a la 3, pero esta debes interpretarlo como que mu por 10 a la 3 es igual a, no sé, 1.785. Cuando tú despejas a mu, te queda entonces que mu es igual a 1.785 sobre 10 a la 3, que se puede interpretar 1.785 por 10 a la menos 3. ¿No? Eso es lo que tiene. Sí, aquí sí es a la 3 es positivo, sí, pero cuando se despeja de ahí, queda negativo. Entonces es el valor es por 10 a la menos 3. Para hacer el cálculo. Este es igual entonces este resultado debería ser 37 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilómetro. Ya decía yo, esta ecuación es lo suficientemente precisa. Dije, está fallando este reglamento exceso y revisé la tabla sin esta falta de variación. Entonces todavía tiene falta hacer la menos 3. Sí tiene buena aproximación, porque si hacemos ese ajuste, el resultado que obtenemos aquí es de 1.46 por 10 a la menos 9 metro cuadrado por segundo. Bueno, muy igual. Pues sí, ahora sí. Sí, ahí fue un error mío al momento de copiar la tabla. Se me olvidó que era 10 a la 3 y por lo tanto aquí lo debo de presentarlo como 37, sí, pero por 10 a la menos. Llenarlo luego, pero por 10 a la menos 9. ¿Cómo por 10 a la menos? En la otra fórmula. En la primera que vimos, en la de. Ahí está. Ajá. Esta es la buena, esta es la que sí. Por eso les digo la que ustedes van a ocupar. Es bien importante que incluso que podamos ir revisando, de ser posibles, su molécula, si es que tuviera el peso molecular, o la estructura, que sería lo más lógico, ver la estructura, porque vamos a poder ver si hay enlace simple, enlace doble, y cuál debemos estar. Sí, ya la 1.46, 67 por 10 a la menos 9.
Lo que sí deben de considerar este es solamente para el líquido. Empezamos por la fase. Porque la que sigue, la siguiente, es para gases. La de gases es un poquito más compleja. Ok. No creo que los tiempo de él, ahorita nada más terminemos eso. Vamos viendo lo de cómo harían su cálculo, porque al final de eso se requiere que ustedes hagan su cálculo y en determinado caso que lo reporten ya en su documento.